La pasión del compañero para romper su magia, los dueños de don dinero, construir un telesilla desde hasta una formiga, es hacer un atentado, es hacer un atentado contra el medio natural. Canal Roya no está sola, Canal Roya no se ve. Pues vamos a empezar, si os parece, aunque aún hay gente que está entrando desde calle Alfonso, pero no vamos a hacer esperar a la gente que está aquí y que nos viene a contar y a cantar, lo mucho que importa Canal Roya, lo mucho que hay que defender Canal Roya y lo mucho que exigimos la declaración de Parque Natural para Anaiet Partakoa. Bueno, vamos a ver. Lo primero, gracias a todos y a todas los que nos habéis acompañado esta tarde en la manifestación y a las que estáis aquí, a las que os habéis unido para celebrar una fiesta reivindicativa, alegre y sobre todo de todas y todos, porque todas y todos sois protagonistas de este triunfo, de que Canal Roya vaya a quedar libre de las zarpas de este gobierno que se había empeñado en destrozar uno de los más maravillosos valles naturales y preciosos que quedan en el Pirineo. Canal Roya está a salvo. Antes de empezar, queremos dar las gracias a todos y a todas, como os he dicho, pero permitirnos que de una manera muy especial lo demos a los compañeros y compañeras que han venido desde fuera, algunos desde bastante lejos, para estar aquí. Saludemos a los compañeros de Jaca, algunos de Teruel, de la Asamblea de Canal Roya, la Asamblea de Huesca, del Sobrarbe, Monzón, Aínsa y otros muchos pueblos del Pirineo. Muchas gracias. Eskerrik asko para aquellos que han venido de más allá de nuestra comunidad. Gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias por el esfuerzo de acompañarnos y de venir. Muchas gracias. Por eso os pido ahora, por favor, un fuerte aplauso para Eva Amaral y Juan Aguirre. ¡Amaral! Buenas tardes a todos y todas, venidos de todos los rincones de Aragón. Muchas gracias por estar aquí, y esto no estaba escrito, pero queremos dar las gracias sobre todo a toda la gente que se ha dejado la piel para organizar esto y que llevan peleando mucho tiempo. Nosotros no somos los protagonistas, son ellos y sois vosotros y toda la gente de los valles. Desde que éramos niños, para Juan y para mí, las montañas aragonesas han sido un símbolo de nuestra tierra, símbolo de la pureza, el misterio y la belleza de una naturaleza de la que formamos parte. Las montañas pirenaicas son sagradas, exactamente igual que lo son las del Himalaya. Igual que el Moncayo fue una montaña mágica y sagrada para los antiguos celtíberos. Muchas culturas ancestrales han venerado a sus montañas como a entes divinos, y realmente sientes que lo son si caminas entre la bruma de sus bosques o contemplas las cumbres de Laneto y de Monte Perdido. Hoy venimos aquí para unirnos a la defensa del Pirineo y para que el gran macizo de Anaiet sea declarado Parque Natural. Anaiet, viejo volcán apagado, uno de los últimos refugios europeos del quebrantahuesos, donde habita la perdiz de las nieves y las manadas de sarrios corren libres. Debemos proteger a Anaiet de la voracidad especuladora y de proyectos que en modo alguno son sostenibles.
Recordamos hace años, un día después de un concierto en Extremadura, unos amigos nos llevaron al Parque Nacional de Monfragüe y allí, delante de un cortado de roca imponente, reino del buitre leonado, del halcón peregrino y de la cigüeña negra, alguien dijo: mirad, son las catedrales de la naturaleza. Y precisamente hoy, en esta plaza, junto a la Catedral del Aseo, os decimos que debemos defender las montañas pirenaicas, sagradas catedrales de nuestra tierra, que no son propiedad de nadie, porque son de todos los aragoneses y aragonesas, y sobre todo de los hombres y mujeres que viven a sus pies, por todas aquellas generaciones que nos precedieron, por nosotros mismos y por nuestra dignidad como pueblo, y también por los niños y niñas del futuro, para que conozcan el Pirineo tal y como nosotros lo conocimos y puedan amar sus bosques, sus nieves y sus brumas, igual que nosotros las amamos. No vamos a parar hasta que Nayet, Castanesa y la Canal Roya sean respetadas. ¡Salvemos Canal Roya! ¡Viva las montañas de Aragón! Contra el medio natural. Canal Roya no está sola, Canal Roya no se vende, y menos a las empresas que trafican con la gente. Canal Roya, tus paisajes no te los pueden robar, ni empresarios constructores ni el gobierno de la paz. Parece que no se enteran que hay que cambiar el modelo, que no podemos seguir exprimiendo el Pirineo. Sillas, cables y pilastras veremos con gran detalle, y también observaremos cómo se desangra el valle. Abundantes, veremos por las praderas bastones, gafas y guantes, cada invierno menos nieve, pero aquí hay mucho listillo que dice querer progreso, mientras se llena el bolsillo. Canal Roya no está sola, Canal Roya no se vende, y menos a las empresas que trafican con la nieve. Canal Roya, tus paisajes no te los pueden robar, ni empresarios constructores ni el gobierno de la paz. La riqueza natural de todos los ciudadanos la convierten en dinero para 4 o 5 manos. Han de pedir nuestro voto, 1000 promesas por su boca. Tendrá mi voto quien grite, tendrá mi voto quien grite. Canal Roya no se toca. Canal Roya no está sola, Canal Roya no se vende, y menos a las empresas que trafican con la nieve. Canal Roya, tus paisajes no te los pueden robar, ni empresarios constructores ni el gobierno de la paz. Muchas gracias por dejarme decir unas palabras desde la emoción, absolutamente. Y debería de deciros que muchas gracias por haber ganado esta batalla al filo de lo imposible. Si lo hicimos posible, nuevamente aprendimos, fue porque creímos en ello, levantando un clamor que ha recorrido Aragón de punta a punta. Pero nos quedan otros imposibles por conquistar.
Por eso exigimos, proclamamos, pedimos que ese espacio se proteja y se convierta en el Parque Natural de Anayet y Canal Roya. Dejadme daros las gracias a todos los que habéis apoyado este movimiento ciudadano que ha conseguido parar lo que hubiese sido uno de los más graves atentados medioambientales en España. Desde luego a mis amigos de la Plataforma de Defensa de las Montañas de Aragón, a todos los grupos ecologistas, asociaciones, partidos y ayuntamientos que se han sumado, a los científicos que aportaron pruebas y datos contundentes, y a todos los montañeros y alpinistas con la Federación Española al frente para estar en el lado bueno de la historia. Y también a todos los buenos amigos que sin dudarlo se comprometieron con este símbolo de la defensa de nuestro patrimonio natural. Sería injusto no nombrar a todos, pero no me resisto a citar a personas tan significativas como Cándido Méndez, Café Quijano, Perico Delgado, Pancho Varona, el general Fusi Rogán, José Ramón de la Morena y decenas de muchos más que lo dieron todo sin pedir nada a cambio. Y por supuesto a mi buen amigo y maestro Eduardo Martínez de Pisón. Y Confuso. Eduardo estuvo en las primeras batallas por Gredos y 50 años después sigue aquí, a nuestro lado, en defensa de Canal Roya. Muchas gracias, Eduardo. Pedimos que se haga este parque natural por muchas razones. Porque no pueden expropiar lo que es de todo en beneficios de unos pocos. No pueden convertir los últimos lugares intocados del Pirineo en un parque de atracciones. No pueden seguir pensando que la naturaleza más bella y espléndida, la de nuestras montañas, porque no tenga precio, no tiene valor. Las montañas son sanadores para el cuerpo y el espíritu. Nos proporcionan agua, sombra, frescor y el aire limpio. Están ahí con todos vosotros. Quiero que ellos puedan sentir también esa sensación de descubrimiento, de asombro, de prodigio, que tengan la posibilidad, si así lo quieren, de aventurarse en lo desconocido y sentirse también conquistadores por el mundo. Pero a veces lo inútil, como nos recuerda el reciente premio Princesa de Asturias, Lucio Ríos, es precisamente lo que no tiene precio. Pues como dijo Machado, solo el precio confunde valor y precio. Es nuestra evolución humana, nuestro comportamiento ético el que nos dice